Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como ustedes saben, esto es Modelo Local, hoy haciendo un programa especial. Buenas noches, Cristian. Como le decía, un programa especial desde los estudios de Cablevisión acá en el barrio de Saavedra. Exactamente, históricos estudios que hay aquí, muy cómodos, y donde vamos a poder hablar de economía, pero me adelanto, Juan, quizás no de la coyuntura y del tema del día a día, sino de algo tan importante creo que nos tiene que mover a todos, que es el crecimiento, ¿no? Sí, vamos a encarar el programa de hoy a la economía desde el punto de vista más técnico. Vamos a hablar con Martín Grandes, un doctor en economía, docente de la Universidad de Buenos Aires de la cátedra Crecimiento Económico e investigador del CONICET. Él nos va a contar muy bien, de hecho lo convocamos para hablar de crecimiento. Se habla de que Argentina está en recesión, de que Argentina no crece, que en los últimos 100 años ha crecido mediocremente, por eso no nos hemos desarrollado como país. Él nos va a contar un poco qué tiene que ver el crecimiento y cómo a este crecimiento lo afecta la inflación, el tipo de cambio, la restricción externa, el dólar, el impuesto a las ganancias, todas estas variables. Exactamente, muy interesante. Me adelanto que se queden porque realmente es muy, bueno, entre comillas, docente la charla y la entrevista que vamos a tener. Y también, Cristian, bueno, vamos a contarles a los vecinos que Martín Grandes fue compañero y estudió junto a nuestro ministro de Economía, Axel Kicillof, y le preguntamos casualmente qué opina de estas medidas, las últimas medidas, tanto el impuesto a las ganancias, tanto el tema de los subsidios. ¿Qué opina de las medidas que toma este ex compañero de estudios, el ministro de Economía, Axel Kicillof? Pero bueno, vayamos a los títulos, Cristian, y ya nos metemos de lleno a charlar con Martín Grandes. Estas empresas que invierten en la región auspician a Juan Enrique en Modelo Local. ¿Estás pensando en comprar un 0 kilómetro? Asegúralo en La Caja y llévate el mejor seguro al mejor precio. Acércate a los concesionarios, a nuestras sucursales o llámanos al 4857-8888. Asegúrate con los especialistas. La Caja, todos los días, en todo el país. Catedral. Fácil de usar, confiable y con un diseño centrado en el usuario. Catedral Software. Soluciones integrales para empresas y estudios contables. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Esturla Viajes. Como le prometimos, estamos con el doctor en economía, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la materia Crecimiento Económico, con Martín Grandes. Martín, muchas gracias por venir a la televisión de la región metropolitana norte. Buenas noches. Bueno, buenas tardes. Buenas noches. Estamos grabando de día. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Cristian. Es un placer estar con ustedes en este programa y compartir con toda la audiencia este interesante intercambio y bueno, y el análisis de los temas que tenemos en el día. Mirá, vamos a hablar puramente de economía y sabemos que conocés y muchísimo lo que es el crecimiento
y viene de la mano del desarrollo. Y nosotros siempre hablábamos de que Argentina es un país subdesarrollado, que tiene esos problemas de empleo, de educación. Ahora, ¿cómo le explicamos a la gente de la región, a los vecinos, qué es crecimiento, para qué sirve y lo que se está viviendo en estos últimos días, que se dice que Argentina no crece, que Argentina está estancada? ¿Qué es eso crecimiento, Martín? Bueno, un proceso de crecimiento de una economía es un proceso donde la economía es capaz de crecer, es decir, de aumentar su nivel de producto, es decir, el ingreso por habitante, a una tasa sostenida, vamos a decir 2-3% por año, pero de manera sostenida, insisto y valga la redundancia, durante largos periodos de tiempo y que lleven y que redunden en mejoras de bienestar, es decir, en mejoras de calidad de vida, para que nos entienda el televidente. Por otro lado está la sensación de que la economía crece cuando hay recuperaciones. Por ejemplo, voy a nombrar dos para que el televidente nos entienda. Una recuperación muy fuerte fue la posterior a la recesión e hiperinflación del gobierno de Menem entre 1989 y 1990, en particular la última fue en febrero-marzo del año 90, perdón, 91, y previo a esto la de 89-90, y luego del plan de convertibilidad y todas las reformas, regulaciones, etcétera, que se hicieron, la economía creció, pero digo creció entre comillas, se lo explico por qué, creció al 7, 8%, 6%, lo que hoy se conoce como las tasas chinas. Ahora, ¿es eso crecimiento o es eso recuperación cíclica? Para que nos entiendan bien. ¿Qué diferencia, no? Crecimiento y recuperación. Para que nos entiendan bien, es como que estás en un pozo y te sacan del pozo y después volvés a caminar. Cuando empezás a caminar y empezás a caminar entre pozos, eso es crecer. Ahí está, a eso quería ir. El vecino que nos mira, es un tema muy importante, sobre todo ahora nos está tocando mucho, el empleo. ¿El crecimiento va de la mano del empleo cuando un país crece o cuando se recupera, como vos decís, que salís por un cambio cíclico? ¿Viene el empleo? No. ¿El empleo puede no estar, puede estar con el crecimiento? ¿Hay una relación directa o es indirecta o inversa esa relación? Es una muy buena pregunta. En realidad hay crecimientos intensivos en factores, es decir, que la economía crece porque acumula capital o porque hay más empleo, y el empleo además es productivo. Y también puede crecer simplemente por el efecto de la innovación, que es lo que realmente sostiene el crecimiento de largo plazo. Es decir, esto que yo decía, subir la ladera, claro, y no salir de pozos para volver a la ladera, claro, ¿no? Claro. Entonces, eso hace que la gente sea más ingeniosa, que las empresas dediquen recursos a buscar innovaciones y mejores formas de producir, nuevos y mejores productos, nuevas formas de organización de la industria. Y eso es lo que en definitiva en el mundo hace que la economía crezca. Eso sí, también ayuda, por supuesto, que vos tengas una fuerza de trabajo más educada. Claro, ahí está. El tema, ahí apuntábamos a eso. Siempre nosotros en Modelo Local hablamos de la desigualdad, de la falta de igualdad, la falta de distribución del ingreso. ¿Eso va de la mano con la innovación y la educación? ¿No pensás que hay una triste, digamos, distribución de lo que es la educación en la República Argentina para ir a buscar esa innovación que hablás para el crecimiento? Yo pienso que en la Argentina hay un problema distributivo que el gobierno actual y el precedente han tratado de abordar mediante distintas medidas, sobre todo impositivas y, digamos, de subsidios. Pero pienso también que eso no es el paliativo o la solución para crecer en el largo plazo. Yo estoy convencido en lo personal que el paliativo no sirve. Creo que lo que sirve es la igualdad de oportunidad, el acceso a una buena educación pública y nivelar las oportunidades de acceso a, por ejemplo, los servicios financieros, por ejemplo, a la salud. Creo que de ahí, de la mano de todo ello, viene el crecimiento de largo plazo. Así que la gente sienta que vive mejor, a la larga es que vaya a un hospital público, lo atiendan bien y haya insumos, que haya médicos bien educados y entrenados para lo que tienen que hacer, que vayas a las rutas en la provincia de Buenos Aires donde nos ve, o en la provincia de Córdoba donde nos ve la audiencia, y digan, bueno, no hay cráteres, podemos circular. Creo que en eso, en mejoras de infraestructura, mejoras de calidad educativa y a la vez la igualdad de oportunidades la tiene que proveer el Estado. ¿Sí? El sector privado por sí mismo no necesariamente va a proveer ese contexto de igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a la infraestructura. Así que la gente ande bien con su camión en la ruta, que haya agua potable en todos lados, que la educación pública sea buena y, por supuesto, que también la economía ahorre e invierta en los sectores que generalmente van a liderar la innovación, ¿no? Sectores que
justamente comentábamos en una clase, Sí. sectores que son, digamos, intensivos en tecnología, pero para responder, o sea, como el laboratorio, la industria aeroespacial, Bueno, le aclaramos biotecnología, a la gente, ¿no? nanotecnología, sí. Le contamos a la gente que Martín es docente de crecimiento económico y también es investigador del CONICET. Y vamos a contarle a la gente que Martín es docente mío, ¿no? Y también se rumorea en los pasillos, eso no me lo ha dicho Martín, hemos estudiado juntos, yo fui estudiante en la época de contador en los 90 y vos estudiabas economía. Correcto. En ese momento yo me lo he cruzado en los pasillos de la universidad al actual ministro de Economía, Axel Kicillof. Pero se comenta en los pasillos que Martín ha sido compañero en alguna que otra, en muchos momentos de Axel. Y tal vez no te quería llevar a este terreno, pero hablamos de las medidas económicas, hablamos de la distribución del ingreso, de la distribución de la educación, como vos bien decías. ¿Qué te parece cómo actúa este gobierno respecto a eso? ¿Es el camino, no es el camino, la distribución que ha generado? ¿Cómo lo ha generado? ¿Las políticas distributivas? ¿Se puede profundizar eso? ¿No hay errores? ¿Cómo lo ves vos conociendo al actual ministro de Economía? Vos lo conocés desde el momento de estudiante y nos puedes contar algo al respecto, ¿no? Sí, primero y principal, yo no creo que haya una relación entre mejor distribución del ingreso y crecimiento económico. Muy bien. Sí, ha habido todo un debate desde los 50 a través de una contribución de un economista muy importante ruso llamado Simon Kuznets, que graficó una curva donde vos primero, digamos, crecías fuerte, la distribución empeoraba, pero después mejoraba a partir de cierto umbral. Bien. Eso se refutó con los años por distintas razones. Es decir, hoy en día no es una condición necesaria ni suficiente para crecer. Y por otro lado, también el crecimiento tampoco te garantiza una mejor distribución del ingreso. En la Argentina sí hubo una mejor distribución del ingreso hasta el 2011-2012. Luego se revirtió. Pero vos te preguntarías, ¿vive la gente mejor porque el ingreso se distribuye más equitativamente? Es decir, que los distintos estratos de ingreso, o deciles, como se lo llama en la jerga económica, para que el cliente nos entienda, el primer 10%, el segundo 10% que gana un ingreso y así. La pirámide social, ahora vamos a hablar. La pirámide social. Ahora el tabú, la pregunta que mucho se ha hablado, los economistas hablan, ¿se puede crecer, puede haber crecimiento con esta inflación? ¿O la inflación es totalmente perjudicial para el crecimiento? ¿Qué opinás al respecto? Es un tema muy hablado en los medios por estos días, ¿no? La respuesta es muy simple. De nuevo, podés salir de los pozos con alta inflación, no con hiperinflación, con inflación moderadamente alta, pongámosle 15-30%, podés salir de los pozos. Ahora, si querés seguir caminando la ladera sostenidamente y parejo, la verdad que la inflación es como encontrarte con rocas y piedras y obstáculos en el camino. Pienso que el redistribucionismo per se no genera mayores oportunidades y mayor crecimiento a largo plazo. Un ejemplo es los planes sociales. Por ejemplo, Argentina Trabaja. Vos te encontrás con muchísima gente de bajos recursos que está barriendo el patio del colegio de la esquina o barriendo la calle o haciendo trabajos comunitarios. Bueno, ¿eso es productivo? Claro. ¿Eso me permite seguir aumentando la ladera o me permite que la gente esté al lado del pozo sobreviviendo en el frío de la montaña? Hay 500.000 personas con Argentina Trabaja, exactamente. Entonces, es un periodo, digamos, donde te tenés que preguntar hasta dónde sirve el redistribucionismo. Y la asignación universal por hijo es una muy buena medida que está implementada desde el 2008. Tampoco te genera crecimiento, te genera una estabilización, si querés, de los ingresos y la no caída en la pobreza, y si querés en otros pozos y por lo tanto en un nuevo ciclo depresivo de la economía, pero no necesariamente son factor igualador de oportunidades y de crecimiento a largo plazo, que es el tema en el cual nos convocaron hoy Cristian, Juan, perdón. Grandes, estoy escuchando esta charla más que interesante y realmente da para aprender, creo que igual está pasando en casa, ¿no? Deduzco, los tiempos políticos de Argentina, por las cuestiones constitucionales, son muy cortos. Cada 2 años hay un examen político, ¿no? Digo, estos exámenes, estos tiempos son quizás muy cortos para pensar en crecer. Digo, cuando lo único que se busca a veces es mejorarle el bolsillo al ciudadano. Digo, entiendo que mejorar el bolsillo del ciudadano no es crecer, por todo lo que he escuchado. Digo, significa que los tiempos políticos de nuestro país le juegan en contra a las aspiraciones de crecer como país. Bueno, si vos mirás
un siglo de economía argentina crecimos al 1% per cápita. Fuente, lo que quieras. INDEC, no hay para atrás. Entonces tenés economistas como Ariel Korenberg, Orlando Ferreres, que han reconstruido las series, o Roberto Cortés Conde, y muestran que más o menos entre el 1 al 1,4%. Mientras todos los países que se desarrollaron, crecieron y por lo tanto mejoraron el estándar y la calidad de vida de sus ciudadanos sostenidamente, que es un poco lo que tú mencionabas, tienen tasas del 2 al 3% por año, sostenidas. ¿En cuántos años? En mucho tiempo. Pero yo una pregunta de él, Sí. De Cristian, el ciclo político y las mejoras transitorias son eso, son transitorias. Así que incluso si hay un cambio, ahora vamos a charlar, pero si hay un cambio del mínimo no imponible, ese no es el gran problema del impuesto a las ganancias. Clarísimo, Martín. Vamos a abordar ahora, como vos decías, algo más, digamos, del momento, impuesto a las ganancias. Ahí tenemos en imágenes la pirámide social. Ahí tenemos la pirámide social al aire, Martín. En realidad, 1 de cada 3 argentinos gana entre 5.000 y 8.000 pesos. Fíjate que solamente el 10% gana por encima de 12.000 pesos. Y bueno, el promedio de los que ganan por encima de 12.000 pesos se habla de 150.000 pesos. Ahora, esta es la realidad de la pirámide social, es lo que vos podés ver, es real, esto se percibe, vos lo ves como economista en tus estudios en el CONICET respecto a lo que se ve. ¿Son datos del INDEC estos? Exactamente, son datos. La EPH. Claro, la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares. Estos son los datos del último trimestre analizado por la encuesta permanente de hogares. Ahora, si vamos de esta pirámide social al impuesto a las ganancias, ¿es real lo que dice el gobierno que solamente el 8% paga el impuesto? Eso, ¿cómo lo ves vos? Sí, ellos dicen un poquito más, pero bueno, sí, 15% de la gente, 12%. Es pescar en la pecera, paga el que está en blanco, el que está... ¿Sabes cómo lo veo? Lo veo como casi como una paradoja. Vamos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que están diciendo es, no hagan huelga, ustedes son privilegiados, cuando en realidad, por ejemplo, la canasta básica alimentaria total por una familia de 4 personas, ¿qué es la canasta básica alimentaria total? Es el conjunto de bienes y servicios que una familia típica de 4 personas, esto puede discrepar o tener variaciones entre el que reside en Rosario, Córdoba, Bahía Blanca con el de Buenos Aires por los distintos costos y las distintas ponderaciones, o sea, el distinto peso que usted le atribuye al servicio educativo o a comprar naranjas y arroz para su casa y comer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La canasta básica total, que es esta que define la pobreza, el límite de pobreza. Y hay discusiones metodológicas acerca de si está bien medirla así, pero supongamos que está bien por el momento. Es de 12.000 pesos. Entonces, lo que vos me estás diciendo acá es que... Claro. ¿Cuántas personas...? El 10% solamente supera los 12.000 pesos. Entonces, sería una gran paradoja porque uno diría, pero entonces hay un montón de pobres en Argentina que no sabemos... En realidad, yo creo que, volviendo a tu pregunta del bloque anterior, creo que es verdad que Axel Kicillof no debe tener idea, pero no debe tener idea porque le destruyeron el INDEC y las mediciones. Como las mediciones de precios están distorsionadas y las encuestas están, digamos, también por lo bajo manipuladas. Entonces, ¿cómo vas a medir la pobreza? Entonces, hay una discusión acerca de eso, pero mirando tu... Hablamos de salario y todavía no llegamos a hablar de ganancias. Exactamente. Primero, bueno, como ustedes bien piensan, supongo Cristian y Juan, el salario no es ganancia. La idea de haber introducido esta cuarta categoría de ganancias hace ya más de una década y grabar los salarios más altos me parece progresiva. Pero hoy en la Argentina vamos a tener que preguntar, este 10% que gana más de 12.000 pesos, esto es neto, ¿no? Estamos hablando de ingresos por la encuesta permanente de hogares, lo que dice el trabajador. Claro, neto, es lo que declara. Bueno, ahí voy a otra cuestión de la subdeclaración o la subcaptación. Pero suponete que esto es cierto. Lo que está diciendo es que en la Argentina hay una fenomenal masa de trabajadores pobres. Nosotros en la Universidad Católica, y quiero aclarar que yo estoy hablando por mi cuenta y no por la Universidad Católica, encontramos que, por ejemplo, en un año bueno, como fue el 2011, 50% de los trabajadores que ganan menos de 2 salarios mínimos, hoy sería de 9.000 pesos más o menos, 4.716 son informales y no están registrados. O sea, que no o sea, que lo que te declaren no los puedes captar. Ahora, si vos te atenés a estas cifras y pensás que son reales, estás planteando que básicamente en Argentina hay una masa de pobres de clase media o media baja que no perciben ni siquiera el mínimo para poder llegar a una canasta básica total.
Ahí podemos ver al aire cuál es el salario básico de los principales gremios. Digamos acá lo que buscamos fueron los gremios que se movilizaron el último martes, sí, el último paro que se transformó en general. Fíjate el salario básico, Martín. El salario básico de camioneros casi 7.000 pesos, de transporte 9.000 pesos y bancarios casi, digamos, 11.500 pesos. Básico, ¿no? Son promedios. Este trabajador para superar los 15.000 pesos y comenzar a pagar el impuesto a las ganancias tiene que trabajar mucho más, hacer horas extras, trabajar más de 8 horas diarias y las reglamentarias para poder vivir. O sea que este impuesto a las ganancias por ahí le saca interés o incentivo al trabajador, ¿no? Al momento de llegar a los 15.000 pesos y tener que dejar un sueldo al año. ¿Eso es una realidad, Martín? ¿Cómo lo ves? La pregunta es muy válida. Suponete que me aumentan el salario 30% o 40% al de bancarios. Claro. Paso a tributar. Exactamente. Entonces, claro, te encontrás con la paradoja que quizás después del tributo, o sea, después de ingresar en la categoría, cuarta categoría de ganancias y ser sujeto de impuesto, en otras palabras, que te cobren el impuesto a ganancias porque te aumentan el sueldo, hace que gane menos que antes. Entonces ahí viene toda la discusión y el reclamo. Pero la gran paradoja, y esto es mi punto de análisis central, es que en realidad lo que tenés es que todos de allí para abajo, no es que porque no pagan ganancias están en una situación de alivio, de bonanza, digamos. Están pasándola difícil. Las personas que tienen salario de 5.000, 7.000, 8.000 pesos o 4.000 no viven confortablemente, no se corresponden con la calidad de vida de un país en crecimiento sostenido y que está realmente en otro sendero saliendo de los pozos, pero para subir la ladera y alcanzar a los que están allá arriba. Están pasándola, digamos, difícil con este contexto inflacionario, de distorsiones, de empleo privado que no crece o incluso se destruye desde hace 3 años. Sí, sí. Entonces hay que ponerlo en ese contexto. Me parece que aquí se discuten 2 temas. Uno, ¿qué pasa si los aumentos que cierren las paritarias llevan a salarios que te hacen pagar impuestos a las ganancias? Bueno, ese es un punto. Y el otro punto es que los que están abajo, en realidad, que supuestamente no se adhieren al paro, en realidad están tan enojados o tan propensos a hacer huelga como los otros, en mi opinión. ¿Por qué? Porque están ganando salarios de miseria. Si esos salarios hoy en día no alcanzan ni siquiera para cubrir esta canasta básica total, y aunque estén subdeclarados, si le pongamos que la subdeclaración fuera 40%, apenas si llegan a eso. Es decir, que no se corresponde con una situación donde el bienestar y la calidad de vida de la gente a esos salarios sea la de un país que esté en proceso de crecimiento. Martín, ¿podemos decirle a la gente que la inflación distorsionó totalmente este impuesto que viene a ser uno de los impuestos más progresivo, ¿no? ¿Para vos sigue teniendo el carácter de progresivo? No. ¿Solamente que está distorsionado o se puede ajustar esto? Ahí vemos al aire la escala de progresividad. Fíjate, 10.000 pesos. Ahí dice 10.000 a 20.000. Esos 10.000 pesos son del año 1999, ¿no, Martín? Sí. Eso cambió. Correcto, ese es el 2000, punto de cuestión, ¿no? Fue la reforma que hizo el gobierno de la Alianza con el ministro Machinea. Por supuesto que cambió. Hoy debería ser eso multiplicado por 15 veces. Sí, ¿no? Con la inflación acumulada, aún creciendo en el INDEC, debería ser de 8 a 10 veces. Entonces, ese es el principal problema, que las escalas no cambiaron, mientras los salarios nominales, es decir, lo que usted cobra de bolsillo, sí, fue aumentando por paritarias o porque, bueno, usted no está en un gremio, pero le van aumentando los empleadores, o porque es cuenta propista y sus ingresos van aumentando con o más que la inflación. El problema central que genera, para cerrar, que genera la principal causa de estos reclamos, etcétera, yo creo que es esta, no es el mínimo imponible. El mínimo imponible es un problema que hay que arreglar, pero esto me lleva a otro tema, que es el tema institucional. Claro. O sea, el análisis del problema del impuesto a las ganancias debe darse para mí desde 3 ángulos. Uno es el institucional, es decir, que esto debería estar por ley ajustándose las escalas por la inflación. Claro, tal cual. Debería haber un instituto de estadísticas creíble, primero que nada, y después ajustarse las escalas acorde a la inflación. Segundo, el tema de la finalidad recaudatoria. No es el impuesto que más pesa en la recaudación. El impuesto que más pesa es el IVA y el comercio exterior. Y tercero, en lo que atañe a la progresividad que vos comentabas, hoy en día dejó de ser progresivo. En otros países... un impuesto progresivo en regresivo. Fue una transformación.
Martín, para ir cerrando, y bueno, hay muchos temas para hablar, no va a ser la única vez que nos vas a visitar, si podés, si te gustó, si estuviste cómodo. Desde luego. El tema es el siguiente, el último tema es el dólar. Lo que queda del año antes de este proceso de elecciones, ¿qué opinás vos? ¿Ves que volvamos a tener un momento, digamos, de inestabilidad con respecto al dólar o lo ves más tranquilo? ¿Ves el tipo de cambio más tranquilo? ¿Cómo lo ves? Para ir cerrando. Bueno, yo veo que el gobierno va a hacer todo lo que pueda para plancharlo. O sea, claramente nos está mostrando que lo quiere anclar en torno a los 9 pesos y que no se le dispare. Ahora, es impredecible si puede haber una corrida cambiaria. ¿Dan las variables para mantenerlo así hasta octubre? Cerrando el cepo, pateándole los adelantos a los importadores, refinanciando los pagos de deuda interna, o sea, todos los bonos domésticos, no los bodenes, no sé si el televidente entenderá, pero sí, bueno, es la deuda del Estado, pero que está mayormente en manos de residentes argentinos y que se emitió en Argentina. Pagándole el año que viene o pateando todos los vencimientos y además tratando de no usar las reservas libres de disponibilidad, llegamos con lo justo. Bueno. Con lo opuesto, como le diría. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a ustedes. Que ya vamos a estar cerrando Modelo Local. Y como es una costumbre de todas las semanas el Modelo Local, antes de despedirnos, déjenme que les cuente que generalmente cuando en nuestra vida cotidiana nos relacionamos con otras personas, eso nos deja algo de complejidad. Parece fácil, pero no lo es. Y además de otras sensaciones, se mezcla lo que llamamos poder. ¿Por qué será que cuando hablamos de poder, todo nos remite a pensar a quién tiene la fuerza? ¿Quién puede más? ¿Quién tiene más influencia o decisión sobre la vida de otros? Y en ese sentido único, el valor de la palabra se debilita. ¿Por qué no llamar poderoso al que tiene más inteligencia, más capacidad, más tenacidad? Para quienes reconocen el poder simbólico de los cuentos, por citar uno al azar, ¿no? No está de más pensar en el triste papel de la madrastra y las hermanastras en ese cuento de hadas de Cenicienta. ¿De qué les sirvió sentirse poderosas? Por haber sido invitadas a la fiesta del castillo. Y ahora, yendo directamente al nudo del conflicto, ¿cuánto poder otorga pertenecer a un grupo o ser amigo del poder? Señores, el gran desafío es ser uno mismo y sentirse verdaderamente capaz. Y eso fue todo para esta edición de Modelo Local. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo pueden seguir haciendo a través de la red o todos los martes en nuestra columna de Región Norte. Soy Juan Enrique. Nos vemos la próxima semana. Sigan en la programación de Somos.